Cuando hablamos de tango, todos queremos bailar más, bailar bien y bailar por mucho tiempo. Y para lograrlo hay dos caminos que van unidos: aprender y cuidar el cuerpo. Por eso en este video te voy a compartir ejercicios para mejorar tu condición física. Ejercicios que te ayudarán durante toda la vida. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Crisabá y hoy te quiero compartir algunos ejercicios que te van a mejorar físicamente en distintos aspectos, sobre todo entendiendo que si algo no miente es el cuerpo y que más allá de la edad cronológica también podemos ayudarnos a retrasar su envejecimiento y a mantenerlo en condiciones saludables. Por eso en este video se me ocurrió compartirte 3 ejercicios que te serán muy útiles en tu camino de tango. Pero antes de avanzar, como suelo repetir en cada clase, te recuerdo que si los subtítulos no te permitieran ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si querés saltearte esta introducción, podés hacer clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que entre el estrés, los movimientos forzados que a veces realizamos, la costumbre de bajar la cabeza para ver la pantalla del teléfono y las posiciones incómodas en que nos ubicamos en el trabajo o en el transporte, a menudo terminan por lastimarnos el cuerpo casi sin darnos cuenta, lo cual influye luego en nuestra musculatura y nuestras articulaciones a la hora de bailar, que incide tanto en nuestra postura como en la agilidad de nuestras piernas. De modo que en esta clase veremos 3 ejercicios fáciles y rápidos para mejorar tu condición física. Ejercicios que abarcan columna, cuádriceps e isquiotibiales para que puedas vivir más años para bailar tango o la música que prefieras. Todo dicho entonces, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas ver con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Columna. En este ejercicio nos ocuparemos de flexibilizar la columna, que sin lugar a dudas es la línea más importante del cuerpo. De hecho, como dicen los entendidos, una persona es tan joven o tan vieja como su columna vertebral. Pero antes de comenzar, te sugiero que hagas todos los ejercicios con tranquilidad, así como al menor inconveniente consultes con un profesional de la salud. Entremos a la clase. Comencemos por mantenernos derechos, los pies separados, alineados con los hombros y el mentón levemente retraído. Vamos a inclinarnos desde las caderas, manteniendo la espalda derecha y las piernas sin flexionar. Extendamos los brazos e intentemos tocar el piso con las manos. En esta posición vamos a contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Si no llegaras al piso, no te preocupes. Solo recordá hasta dónde llegaste. Luego, toquémonos los pies y reincorporémonos levantando la espalda vértebra por vértebra. También lentamente la cabeza hasta recobrar la postura original. Si no alcanzaras el piso, eso quiere decir que te hará falta relajar y estirar los músculos un poco más. Probemos la siguiente posibilidad que te ayudará en el estiramiento. Vamos a pararnos con los pies separados frente al asiento de una silla. Mantengamos la espalda y las piernas derechas. Inhalemos y bajemos la espalda a medida que exhalemos. Intentemos que nuestras manos toquen el asiento y permanezcamos en esa posición al menos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a sentir cómo se estira nuestra parte superior. Mientras estiramos, aumenta la circulación. Los músculos que se contraen impulsan más sangre hacia el corazón y los pulmones se llenan de oxígeno. Luego volvamos a elevarnos nuevamente vértebra por vértebra y a levantar la cabeza lentamente.
El ejercicio debiera repetirse de 10 a 30 veces por día. Ejercicio 2. Cuádriceps. En este ejercicio veremos cómo estirar los cuádriceps de un modo muy sencillo. Se tratará de una práctica que volverá más flexible el músculo más fuerte con que cuenta el cuerpo humano. Entremos a la clase. Comencemos por estar acostados en una colchoneta o mat, preferentemente ubicada sobre un piso liso. Llevemos los dedos del pie hacia nuestro cuerpo y levantemos la pierna hasta donde podamos, intentando mantenerla durante al menos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. De a poco empezaremos a sentir cómo trabajamos el cuádriceps. Bajamos la pierna lentamente y relajamos el pie con los dedos hacia afuera. Repitamos una vez más. El pie hacia nuestro cuerpo y levantamos la pierna. Nos quedamos 5 segundos en esa posición, controlamos el descenso y relajamos los dedos del pie. Si al subir la pierna sintieras que los músculos abdominales se tensan, es normal y quiere decir que vas por buen camino. Ahora, con pie derecho levantado. Si al hacerlo notaras que la espalda se curva, dobla la pierna contraria con la planta del pie sobre el piso para proteger las lumbares. Pierna arriba, controlamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y bajamos lentamente. Ejercicio 3. Isquiotibiales. Entre los muchos modos de tratar los músculos isquiotibiales, en este ejercicio veremos un estiramiento sencillo que te ayudará a la hora de bailar. Pero antes, quiero aclarar aquí que los isquiotibiales son un grupo de músculos ubicados en la parte posterior de la pierna superior que, bien entrenados, para decirlo de un modo fácil, nos permiten desde caminar el tango hasta saltar en una exhibición. Entremos a la clase. Comencemos por mantenernos derechos y ubicar una pierna sobre una mesa mediana, una camilla o el respaldo de un sofá como en mi caso. Todo dependerá de cuánto tengamos estirados los isquiotibiales y de qué muebles dispongamos. Llevemos la pelvis hacia atrás y mantengamos esa posición. Inmediatamente sentiremos el estiramiento muscular en la parte posterior. En todo momento, evitemos inclinarnos hacia adelante como para buscarnos el pie, dado que este es un estiramiento isquiotibial posicional. Retengamos la posición al menos 30 segundos y, si fuera posible, levantemos los dedos del pie. Relajemos la pierna y volvamos a mantenernos en pie. Como viste, la importancia del cuerpo es cabal para bailar más y más tiempo. Y si pudieras combatir la pereza y empezar a practicar estos ejercicios al menos 6 minutos todos los días, verías los cambios en poco tiempo. Y te agrego un dato más. Pero antes, si querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Todos los ejercicios que te muestre siempre te serán útiles en tu camino de tango, pero más importante aún será que estos ejercicios los practiques con conciencia de cuerpo en un lugar preferentemente relajado, porque cuando se alcanza la flexibilidad se avanza más fácilmente y corremos menos riesgos de lastimarnos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.